Un solo error de $10 en internet puede hacer que te devuelvan de Seúl y arruine tu presupuesto para viajar a Corea del Sur. Si viajas este 2026 o 2027, quédate hasta el final, porque esto es lo que cambió para entrar sin problemas. Hola mundo, soy Lina y en el video de hoy les voy a dar el paso a paso exacto y sin rodeos para tramitar tu documento KETA, llenar el formulario de salud en 5 minutos, una descripción de otros documentos que debes llevar y el secreto de cómo sobrevivir a la ventanilla de migración, incluso si no hablas ni una sola palabra de coreano. Así que, comencemos. Empecemos con lo primero que debes tener y es tu permiso de entrada a Corea del Sur, el famoso KETA. El tiempo es importante, así que regla de oro. Hazlo con tiempo, al menos 4 días antes de tu vuelo. Pero honestamente, si vas a ir a ver a tus idols favoritos, a un concierto o a hacer un tour de locaciones específicas, sácalo con un par de semanas de anticipación para que puedas dormir en paz. El trámite cuesta unos 10.000 wones coreanos, que son más o menos $10. Ojo aquí, hay decenas de páginas falsas en internet que te quieren cobrar hasta $50 por ayudarte. Huye de ahí, usa solo la aplicación o la web oficial del gobierno. En la descripción te dejo el link oficial en el que yo hice mi trámite. Más adelante te voy a revelar qué pasa exactamente cuando tienes todos tus papeles. Te paras frente a la gente de inmigración en el aeropuerto y cómo una pequeña pantalla te va a salvar la vida. Pero primero necesitamos que te dejen subir al avión. El segundo requisito es el formulario de salud. Te cuento mi experiencia. Yo llegué a llenar ese papelito amarillo tradicionalmente, como siempre se hace, en el avión. Pero ahora la vida es mucho más fácil porque existe el Q-Code. Es un código QR que sacas en internet totalmente gratis antes de viajar. A ver, de las dos formas está perfecto y vas a poder entrar, pero aquí te va mi mejor consejo de viajera. Para que entres a la fija, haz tu trámite online y tómale captura de pantalla al código QR que te arroje. Pero si durante el vuelo la aerolínea te reparte el formulario, es un papelito amarillo, llénalo también. No te cuesta nada tener ese comodín a la mano. Cuando llegues al aeropuerto en Corea del Sur, si tienes tu QR, vas a pasar por una fila más rápida y un poco exclusiva, donde solo pasas tu celular, escanean el código y listo. Y créeme, el tiempo es oro cuando tienes el jet lag encima. Mundo, planear un viaje hasta el otro lado del mundo no es cualquier cosa, y menos si queremos que la plata nos rinda para los conciertos, el merch de BTS o para traernos buen skincare, ¿verdad? Si sientes que este video te está ahorrando dolores de cabeza y cuidando tu presupuesto para viajar a Corea del Sur, dale el botón a suscribirte de una vez. De hecho, si andas haciendo cuentas de cuánto vas a gastar en el día a día, apenas termines este video, tienes que ir a ver el que hice sobre los costos reales para viajar a Corea del Sur. Y ojo al dato, porque también tengo otro video donde te explico por qué es 1000 veces viajar a Busan en bus que en avión, para ahorrar un buen montón de dinero. Ahora tienes tu KETA aprobado y tu QR de salud en el celular. ¿Falta algo? Sí, y es aquí donde muchos fallan al viajar a Corea. Los coreanos valoran el orden. Vas a imprimir 3 cosas: tu KETA, el tiquete de vuelo, de salida del país y la reserva de tu hotel, al menos de los 2 primeros días. ¿Por qué en físico? Porque si se te apaga el celular o te quedas sin internet, tienes cómo demostrar a qué vienes al país, cuándo te vas. Tener esto en una carpeta a la mano te da muchísima seguridad y se sabe que eres una persona muy organizada. Y llegamos a la parte donde a todos nos da terror. Aterrizas en Corea del Sur, después de un vuelo eterno, largo, varias paradas, tienes el jet lag encima. Haces la fila y estás rogando para que todo salga bien.
Aquí te voy a contar mi experiencia y la verdad absoluta. Relájate si no hablas inglés y ni te preocupes del coreano si solo sabes decir 안녕하세요. Te cuento lo que me pasó a mí. Cuando llegué a la ventanilla de migración, sudando frío, me tocó una agente de inmigración súper seria. Yo juraba que me iba a hacer el interrogatorio de la vida. Pero ¿sabes qué hizo? Sin decirme una sola palabra, simplemente me hizo una seña con las manos apuntando a una pequeña pantalla que estaba ahí en el mostrador. Resulta que en esa maravilla tecnológica tú misma eliges tu idioma. Yo seleccioné español y a partir de ahí la máquina me fue guiando paso a paso con texto y con audio. Te dicen pon tus dedos en el escáner para las huellas digitales, ahora mira la cámara para la fotografía, te explican en dónde debes mirar específicamente. Ahora, ojo aquí, a veces la maquinita te va a traducir un par de preguntas que hace el agente. Si eso pasa, cero pánico. Es pura rutina para confirmar que lo que pusiste en el formulario QETA es verdad. Las preguntas reales más comunes que te van a hacer son: ¿cuál es el propósito de tu viaje? Responde súper sencillo: turismo, vacaciones o vengo a un concierto. No te pongas a contarles toda tu vida. Otra pregunta puede ser: ¿cuántos días te vas a quedar? Tu respuesta tiene que coincidir exactamente con la fecha de tu vuelo de salida. Otra pregunta: ¿dónde te vas a hospedar? Dales el nombre del hotel. Por eso tener la reserva impresa a la mano te salvará la vida. Solo tienes que mostrársela junto al vidrio. Otra pregunta: ¿a qué te dedicas en tu país? Solo quieren saber que tienes un trabajo o ingresos para sustentarte el viaje. Responde corto y seguro. Es un proceso súper automatizado y cero intimidante. Así que responde, ve al grano, entrega tu pasaporte con todos los papeles impresos, los que ya te dije, sigue las instrucciones de la maquinita y prepárate para empezar a disfrutar. Y bueno, la verdad es que entrar a Corea del Sur es muchísimo más fácil de lo que parece cuando tienes la información correcta y todo muy organizado. Para que no se te escape absolutamente nada, vamos a hacer un recuento final súper rapidísimo. Primero, el documento QETA a tiempo. Segundo, tu captura del código QR. Tercero, tus documentos impresos y muchísima actitud positiva en migración. Gracias por acompañarme hoy y ya que cruzaste migración y estás oficialmente listo para recorrer este país, tienes que ver el siguiente video que te dejo aquí en la pantalla. Te cuento por qué es una excelente idea viajar a Busan en bus en lugar del avión y cómo te va a ahorrar un montón de dinero. Haz clic ahí y seguimos hablando. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!